Sunny Side Up es una de las formas más directas de cocinar un huevo y también una de las menos indulgentes en cuanto al tiempo. La clara se cocina contra la superficie de la sartén mientras la yema permanece completamente expuesta en la parte superior. Como el huevo nunca se voltea, el calor solo se mueve hacia arriba desde el fondo. Por eso, hay que esperar a que las claras se cuajen completamente sin dejar que la parte inferior se dore demasiado agresivamente. Cuando se hace correctamente, la yema se mantiene líquida e intacta, mientras que la clara se endurece lo suficiente como para mantener su forma en el plato. En Food Hispano somos unos foodies que nos entusiasman las historias relacionadas con la comida, ingredientes, desde lo más grasoso y delicioso hasta lo más saludable, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Los huevos over easy son estructuralmente similares a los Sunny Side Up, pero se terminan con un volteo rápido una vez que la base se ha cuajado. Ese breve contacto con la sartén permite que una capa fina de clara se cocine sobre la yema sin llegar a solidificarla. El resultado es un huevo que parece más cerrado pero que aún se rompe fácilmente, liberando un centro completamente líquido al cortarlo. La versión over medium extiende el tiempo de cocción del segundo lado lo suficiente para que la yema comience a cuajarse desde afuera hacia adentro. En lugar de fluir libremente, el interior se espesa hasta adquirir una consistencia similar a una mermelada suave que mantiene su forma con mayor eficacia. Ese cambio de textura hace que los huevos over medium sean más fáciles de incorporar en sándwiches o wraps sin que se filtren inmediatamente sobre los demás ingredientes. Los huevos over hard se cocinan hasta que tanto la clara como la yema se vuelven firmes por completo. Después de voltearlos, el huevo permanece en el fuego hasta que no queda ningún líquido en el centro. La textura final es más sólida y cohesionada, lo que permite que funcione casi como una capa que se puede cortar en rebanadas en lugar de ser una fuente de humedad interna. Los huevos bastet comienzan de la misma forma que los Sunny Side Up, pero se terminan usando calor indirecto en lugar de voltearlos. Se toma mantequilla o aceite caliente y se vierte repetidamente sobre la superficie, o se tapa brevemente la sartén para que el vapor termine de cocinar la parte superior de la clara. Este método cuaja la capa superior de forma suave mientras suele mantener la yema blanda por debajo, reduciendo el riesgo de que se rompa durante el volteo. Los huevos revueltos se preparan batiendo la yema y la clara juntos antes de cocinarlos, de modo que se coagulen en una sola mezcla una vez que se calientan. A medida que los huevos se calientan en la sartén, las proteínas se tensan y comienzan a formar grumos que atrapan la humedad en su interior. El tamaño y la textura de esos grumos depende en gran medida de la temperatura y la agitación. Una cocción más rápida produce piezas más grandes y firmes, mientras que una cocción más lenta crea un resultado más suave y uniforme. Los huevos revueltos suaves normalmente se cocinan a fuego bajo con agitación continua para que los grumos se mantengan pequeños y brillantes. A menudo se retiran de la sartén mientras aún están ligeramente líquidos, permitiendo que el calor residual termine el proceso de cocción. Esto produce una textura más suave que se extiende fácilmente en lugar de romperse en trozos separados. Los huevos revueltos duros se dejan en el fuego hasta que casi toda la humedad se ha evaporado. Los grumos se cuajan completamente y adquieren un aspecto mate, manteniendo su forma incluso cuando se mezclan con otros ingredientes como queso, verduras o carne. Una omeleta americana se prepara con huevos batidos que se vierten en una sartén precalentada donde se cocinan sin tocarlos hasta que la base comienza a cuajarse. En lugar de revolverlos continuamente, el huevo forma una sola capa cohesionada que se endurece desde el fondo mientras la parte superior permanece ligeramente húmeda. Los rellenos, como queso, verduras o carnes cocidas, se añaden una vez que la superficie se ha espesado. Después, la omelette se dobla sobre sí misma formando una media luna. El contacto directo con la sartén suele crear un ligero dorado en el exterior, lo que le da a la omelette terminada una capa exterior más firme y un interior más estructurado diseñado para sostener ingredientes adicionales. La omelette francesa se cocina a fuego más bajo con movimiento casi constante para que el huevo se cuaje en grumos extremadamente finos en lugar de formar una lámina sólida. La sartén se agita o se revuelve desde el principio del proceso de cocción para redistribuir el calor y evitar que se dore, permitiendo que las proteínas se coagulen de forma más suave. Una vez que la mezcla alcanza una consistencia similar a una crema suave, se enrolla formando un cilindro liso justo antes de que termine de cuajarse. El exterior se mantiene pálido y uniforme, mientras que el interior permanece ligeramente cremoso. La frittata se prepara combinando huevos batidos con verduras, queso o carne antes de comenzar cualquier cocción, lo que permite que los ingredientes se distribuyan de manera uniforme en toda la mezcla. Los huevos se calientan primero en la estufa para que los bordes exteriores comiencen a cuajarse y luego se transfieren al horno, donde el calor ambiental termina el proceso de cocción desde arriba. Este método de 2 etapas evita que la base se sobrecueza mientras permite que el centro se endurezca gradualmente. Una vez cuajada, la frittata se puede cortar en porciones y servirse caliente o a temperatura ambiente. Los huevos cocidos suaves se cocinan dentro de su cáscara durante un periodo relativamente corto, de modo que las claras se solidifiquen mientras la yema permanece líquida.
Como la cáscara aísla ligeramente el interior, el calor se mueve hacia adentro de forma más gradual que en métodos de contacto directo como freír o pochado. Esto permite que la albúmina exterior se endurezca mientras la yema conserva una consistencia fluida y fácil de tomar con cuchara, que puede usarse como salsa una vez que se abre el huevo. Los huevos yummy se hierven un poco más tiempo para que la yema comience a espesarse hasta adquirir una consistencia gelatinosa en lugar de permanecer completamente líquida. Las claras ya están completamente cuajadas en este punto y el centro conserva una textura brillante y cohesionada que mantiene su forma al cortarse por la mitad. Esta etapa intermedia entre el huevo cocido suave y el duro se usa frecuentemente en platos compuestos donde la yema necesita mantenerse intacta en lugar de fluir libremente. Los huevos duros se hierven el tiempo suficiente para que tanto la clara como la yema se vuelvan completamente firmes desde el borde hasta el centro. A medida que el calor avanza hacia adentro, la yema pasa de cremosa a desmenuzable y finalmente se convierte en un núcleo denso que se puede cortar en rebanadas. Un enfriamiento rápido después de la cocción ayuda a detener el calor residual para que no siga endureciendo las proteínas, lo que de otra forma puede producir una textura seca o harinosa. Los huevos pochados se cocinan sin cáscara en agua que apenas hierve a fuego suave, por lo que el huevo se cuaja mediante calor indirecto en lugar de contacto directo con una sartén. Una vez que se casca el huevo en el agua, la clara exterior se coagula primero, envolviendo gradualmente la yema a medida que se endurece. Como el huevo está suspendido en líquido, el calor se mueve hacia adentro de forma más uniforme, permitiendo que el centro permanezca blando mientras el exterior se mantiene unido. La textura final es tierna, pálida y sin el dorado que se obtiene al freír. Por eso los huevos pochados se usan frecuentemente en platos donde la yema está destinada a actuar como salsa al romperse. Los huevos Benedict se construyen alrededor de la técnica de pochado, pero se sirven como parte de un plato compuesto en lugar de solos. Tradicionalmente, se coloca un huevo pochado sobre un muffin inglés tostado, se cubre con jamón o tocino canadiense y luego se termina con salsa holandesa caliente, hecha de mantequilla clarificada y yemas de huevo emulsionadas con jugo de limón. Cuando se corta el huevo, la yema líquida se combina con la salsa holandesa, creando una capa extra de riqueza que se extiende sobre el pan de abajo. Existen variaciones ampliamente reconocidas del plato. Los huevos florentines sustituyen el jamón por espinacas salteadas, mientras que los huevos royal utilizan salmón ahumado en su lugar. El resultado en todos los casos es un equilibrio entre el huevo suave, una base con textura y una salsa emulsionada que convierte al huevo pochado en una comida más completa. Los huevos al horno, también llamados short eggs, se cascan en pequeños recipientes con crema, mantequilla o queso y se cocinan en el horno en lugar de en la estufa. El calor rodea el huevo desde los lados y también desde arriba, permitiendo que las claras se cuajen de forma más gradual que en una sartén. Dependiendo del tiempo que permanezcan en el horno, la yema puede quedar líquida o cocinarse completamente. Esta técnica es habitual en la cocina francesa clásica y ha ganado popularidad renovada en formatos de brunch contemporáneo, donde se sirve directamente en el recipiente de cocción con hierbas frescas o especias por encima. Los huevos en escabeche se preparan pelando huevos duros y sumergiéndolos en una salmuera a base de vinagre con especias, betabel o chiles. Con el tiempo, el líquido ácido penetra la clara, endureciendo su textura e infundiéndole un sabor ácido que contrasta con la riqueza de la yema. Se sirven fríos directamente del frasco y su tiempo de curado puede variar desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo de qué tan profunda se quiera la penetración del sabor. Los huevos rellenos, conocidos en inglés como deviled eggs, se hacen hirviendo los huevos hasta que estén completamente cuajados. Luego se parten por la mitad para retirar las yemas y mezclarlas con ingredientes como mostaza y mayonesa. La mezcla se vuelve a introducir en las claras de huevo con una manga pastelera o una cuchara, lo que cambia la textura final mediante la mezcla en lugar de una cocción adicional. Es un formato que admite muchas variaciones. Desde versiones con aguacate o sriracha hasta preparaciones más clásicas con pimentón ahumado por encima. Los huevos al estilo Sazuka se cascan directamente en una salsa de tomate y pimiento que está hirviendo a fuego lento, donde el líquido circundante se convierte en el medio principal de cocción. A medida que la salsa burbujea por debajo, las claras comienzan a cuajarse desde los bordes hacia adentro. Tapar la sartén ayuda a atrapar el vapor para que la superficie superior se endurezca sin sobrecocinar la yema. Este plato de origen norteafricano y del Medio Oriente se ha consolidado como una preparación de referencia en la cultura del brunch a nivel global durante los últimos años. El egg fouillon es una mezcla estilo omelette suelta hecha combinando huevos batidos con ingredientes como brotes de soja, camarones o cerdo, y luego friendo todo junto en una sartén caliente. A medida que los huevos se cocinan, la mezcla se infla ligeramente por el vapor atrapado en el interior y luego se asienta formando una especie de panqueque grueso con bordes crujientes. Suele servirse con una salsa gravy marrón salada por encima, que se empapa en el interior y resalta cómo los huevos pueden formar un exterior estructurado mientras permanecen suaves y absorbentes por dentro. Todos estos estilos se definen por cómo se aplica el calor y por cuánto tiempo se cocinan. Eso es lo que determina si se obtiene una yema que fluye, una que se puede cortar o una que se desmigaja.
Cada método produce un resultado distinto, y conocerlos permite tomar decisiones más precisas en la cocina, ya sea para un plato sencillo o para una preparación más elaborada, ¿o tú qué piensas? Me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.